Bueno, acá, mientras doy tiempito, a que se sumen, me voy tomando un matecito. Hoy me preparé el mate. Hola, hola, hola Luz, ¿cómo estás? Qué lindo. Bueno. Vamos a compartir por acá un tema que me invitó a compartir por una cuestión de que estamos ahí cerquita del eclipse, ahora el 2 de octubre, en Libra, y justamente es la temática de lo vincular, la importancia de aprender las nuevas formas, ¿sí? Y ir abandonando esos viejos patrones que tenemos aprendidos, que tenemos incorporados a la hora de vincularnos. Vincularnos es algo profundo porque hay distintos ámbitos en lo que es laboral, en lo que es social, en lo que es amistades, parejas, padres. Entonces es un tema complejo, es un tema amplio, pero sí quiero tratar de comunicar hoy lo que es el ABC, lo que debemos saber para poder entender qué es lo necesario, qué es lo que tenemos que abandonar, cuáles son esas viejas formas, cuáles son esos viejos patrones, y ir entendiendo lo que es las claves que están ahí en los vínculos para nosotros, ¿sí? Cada relación que vamos transitando a lo largo de nuestra vida no es casual, ¿sí? Toda persona que llega a nuestra vida tiene ahí una clave para nosotros, y la clave es poder vernos a través del otro, aprender a descubrirnos a través del otro, ¿sí? Nosotros no podríamos descubrirnos si no fuera por un otro. Entonces son súper importantes los vínculos en nuestra vida, y entenderlos y poder comprender cómo verme a través de ellos es sumamente necesario. Así que bueno, primeramente entender esto es básico para poder luego construir un vínculo, ¿sí? Sano, ¿sí? Entonces, verme a través del otro implica recordar y ver todo aquello que se me despierta en aquel vínculo, ¿sí? Entonces ahí vamos encontrándonos con un montón de aspectos, ¿sí? Que tienen correlación directa con aquellas cosas que debo aprender, con aquellas cosas que vengo a integrar, con aquellas cosas que necesito, ¿sí? Sanar, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a profundizar hoy, ¿sí? En lo posible. Entonces, primero, ¿qué son los vínculos? ¿Sí? Los vínculos, entonces, son esa posibilidad nuestra para poder descubrirnos. Nuestros primeros vínculos, ¿sí? Son los claves en nuestra vida, ¿sí? Nosotros generalmente venimos de una manera de vincularnos en donde estamos todo el tiempo proyectando hacia afuera
y tratando de conseguir a través del otro o del entorno determinadas necesidades, que esas necesidades son justamente la clave de lo que yo vengo a darme y a aprender a darme. Entonces, para poder construir un vínculo sano, primeramente necesito construir una relación sana conmigo misma, ¿sí? Conmigo mismo. Entonces, no puedo, ¿sí?, lograr crear una relación sana con el entorno si primeramente no logro eso conmigo, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que entender ya es que tenemos mucha idea incorporada en base a todo el sistema de creencias y todo lo que venimos aprendiendo. Hola, hola, ahí a los que se van sumando. Tenemos incorporado una forma, ¿sí?, de vincularnos, que es a través de la codependencia, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos queriendo conseguir algo, ¿sí? Conseguir algo a través de los vínculos, ¿sí? Ya sea un vínculo de pareja, ya sea un vínculo de una amistad, un vínculo laboral, ¿sí? Entonces es importante entender que es un patrón que venimos arrastrando, ¿sí?, de muchísimas generaciones, y que justo, aunque no parezca, venimos sanando y venimos purgando todo eso, ¿sí? Que es justamente lo que se va a cerrar ahora en este eclipse. Hola, hola, buenas, buenas. Este eclipse del 2 de octubre, ¿sí?, está cerrando acá una etapa en estas viejas formas vinculares, ¿sí? Realmente venimos de Disney, ¿sí? Venimos del romanticismo, venimos de creer que va a existir una persona que va a saciar nuestras necesidades, ese famoso mito de la media naranja, ¿no? Creer que va a haber alguien o algo externo que va a completarme. Entonces, en base a todo eso que tenemos inculcado dentro de lo que hemos aprendido, hemos generado vínculos de codependencia, ¿sí? Y es justamente esto lo que estamos cerrando con este ciclo, más bien cerrando porque en un punto es un final, pero todo lo que pasa en un eclipse es una apertura a un nuevo camino, ¿sí? Y este nuevo camino es a poder aprender a construir relaciones sanas, ¿sí? Entonces, cualquier cosita que surja, duda, lo que sea, me van preguntando, ¿sí? Vamos a ir tratando de que esto sea para nutrir, para que les expanda, para que puedan hoy tener un entendimiento, una claridad. Y bueno, así que vamos haciéndolo todos juntos, ¿sí? Voy a apoyar acá el termo. Bien, entonces vamos a empezar a ir entendiendo, ¿no? Para los que no estaban, cuando es necesario, antes de poder co-crear un vínculo sano con otra persona, lograr hacer eso con nosotros mismos, ¿sí? Dejar de vincularnos desde la codependencia, ¿sí?, implica muchos movimientos de autoconocimiento y de conciencia, porque es algo que es un mecanismo que hacemos de manera inconsciente. Entonces vamos a ir entendiendo qué es lo que pasa previamente a la hora de vincularnos. Una clave que tenemos que saber: cada persona tiene una percepción única, ¿sí? Cada persona tiene una manera de ver, ¿sí? Y esa percepción que cada persona va teniendo de su entorno está directamente proporcional, ¿sí?, ligada a su sistema de creencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo estoy percibiendo afuera, ¿sí?, es la clave de lo que está en mi sistema de creencias. Entonces, ¿y qué compone ese sistema de creencias? Un montón de cuestiones,
patrones que fui aprendiendo, ¿sí? Desde los 0 a los 12 años, que ahora voy a profundizar en eso, que es clave, como también cuestiones que fueron dándose previo a que yo naciera, ¿sí? Cuestiones que se suelen llamar proyecto sentido, ¿sí? Entonces, todo eso va a generar en nosotros una programación, ¿sí? Inicial. Y todo lo que fui percibiendo en la primera etapa de mi vida, de los 0 a los 12 años, ¿sí? Es claramente el condimento, ¿sí? De lo que yo voy a tener incorporado dentro de mi inconsciente, de cómo me tengo que manejar en la vida, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el cerebro, dentro de lo que es la mente, tenemos unas neuronas que se llaman espejo, ¿sí? Y nosotros vamos incorporando información, ¿sí? A través de esas neuronas. Por eso todo el mundo a veces conoce la ley del espejo. Esa ley del espejo justamente hace mención a esto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero profundizar hoy y qué es lo que tenemos que entender, ¿sí? Cómo nosotros aprendimos determinados patrones para poder detectarlos y empezar a responsabilizarnos de eso, porque si yo no hago este pequeño movimiento, todo eso mismo lo empiezo a proyectar afuera y lo empiezo a buscar afuera, ¿sí? Y por ende atraigo circunstancias, relaciones a mi vida que me van a estar mostrando justamente esos patrones, ¿sí? Que debo aprender a integrar, sanar o trascender, ¿sí? Acá quiero ver que tengo una preguntita. ¿Qué sucede o cómo se explica a nivel energético cuando comenzás a dejar vínculos atrás? Hoy gran parte de mis amigos ya no están por diversos motivos. Bien, gracias por la preguntita, Mari. Lo que está ocurriendo es que nosotros nos vinculamos justamente para poder trascender determinados aprendizajes en nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos a tener personas que van a estar determinados ciclos, meses, años, por etapas en nuestra vida. No todas las personas, digamos, son las que pueden llegar a estar acompañando un proceso durante toda la vida, ¿sí? Esto también es gracias porque es también un poco pinchar el globo a esa idea del amor, del romanticismo, donde creemos que por ahí tenemos que estar hasta que la muerte nos separe, ¿sí? No, justamente puede que haya personas que vengan con ese plan, puede que haya personas que vengan a atravesar y acompañarse y trascender juntos, pero no todos venimos con esa misma impronta, por así decirlo. Cuando empezás a cambiar tus vínculos, claramente es porque cambiaste y porque ya ahora necesitas otro tipo de experiencias y otro tipo de vínculos. Entonces, pregúntate si quizás resonás con esas personas con las que vos estabas, digamos, y dejaste de estar. Seguramente hubo algo que ya no había en resonancia, ¿sí? Quiere decir, a veces, no sé, ya las conversaciones que teníamos ahora no me interesan, ahora me interesa compartirme con otro tipo de personas, con otro tipo de experiencias y nutrirme de otras cosas. Entonces eso está bueno entender, que a veces alejarse de determinados vínculos no implica justamente de que no quiera a la persona o que haya algún tipo de remordimiento o enojo, sino que a veces simplemente estoy necesitando compartirme con otro tipo de personas porque estoy aprendiendo otras cosas o resonando con otras cosas, ¿sí? Entonces, a nivel energético sería justamente eso, ya no resueno ahí, ¿sí? Nosotros nos vinculamos y nos atraemos con nuestro entorno por resonancia, ¿sí? Y cada persona que está ahí es perfecta, va a ser perfecta para que yo transite lo que necesito en ese periodo, ¿sí? Esto también es importante entender. Aunque a veces esas experiencias sean duras, aunque a veces esas situaciones no sean tan amorosas o tan amables, cada persona que está en nuestro caminito, en nuestro andar, tiene algo para nosotros, una clave,
¿sí? Espero que haya respondido ahí un poco esa pregunta. Igual cualquier cosita me pueden dejar, que en algún momento, si no es ahora, después responderemos, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo mirar la clave? ¿Sí? Vamos a recuperar un poco esta información de nuestra percepción, cómo se genera esa percepción única de cada uno, ¿sí? En lo general, como para que comprendan el ABC de los vínculos, ¿sí? Nosotros, dentro de todo este periodo que habíamos mencionado hace un ratito, de los 0 a los 12 años, vamos incorporando una información. Bien. Todo lo que ocurre en el espacio intrauterino, más también el proyecto sentido con el que vine, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, no fue elegida, por ejemplo, esos embarazos que dicen fue un accidente, o situaciones en donde por ahí la pareja no estaba conciliada, papá y mamá, y de repente, bueno, vamos a formar una pareja o formalizar una pareja, porque bueno, justamente ahora vino el bebé y hay que hacerlo, y quizás esas dos personas no se amaban tanto o no estaban realmente seguras de tomar esa decisión, postergaron cosas, bueno, todo eso, sí, que hoy no lo vamos a profundizar, pero sí quiero más que nada como para ir llevándolos a la idea principal, tiene en nosotros ya una impronta, ¿sí? Por ejemplo, una persona que no fue elegida, ¿sí? Un embarazo que no fue buscado, esa persona ya trae en su programación, ¿sí? El miedo a no ser elegida y el miedo al rechazo, ¿sí? Entonces ya es algo que va a tener ahí y que va a ser algo que a la hora de vincularse va a ser un limitante, ¿sí? Hasta que descubra esto, ¿sí? Los 9 meses de gestación, claramente que van impregnando de información, ¿sí? Y está muy a nivel inconsciente porque nosotros no recordamos esa información. Todo lo que vivenció mamá, todo lo que sintió mamá, atravesó en ese momento, y el entorno tienen en nosotros nos queda a nosotros impregnada una información a nivel inconsciente. Entonces, si mamá tenía miedo, si mamá justo se estaba llevando muy mal con papá, si, bueno, todos esos temas ya van a estar marcando en nosotros una información, ¿sí? Pero pasado esa instancia, ¿sí? De los 0 a los 12 años, ¿sí? En toda esa etapa de la primera infancia principalmente, nosotros vamos a través de esas neuronas espejo copiando, ¿sí? Tomando información, ¿sí? Entonces, si yo soy mujer, voy a aprender cómo es ser mujer mirando mamá o mi referente femenino que me haya criado, ¿sí? Si yo soy hombre, voy a tomar principalmente información de papá, ¿sí? O el referente masculino que haya estado a cargo mío, ¿sí? Entonces, yo como niña, miro, observo a mis padres y voy entendiendo y aprendiendo qué es ser un hombre y qué es ser una mujer, ¿sí? A través de lo que voy viendo. Principalmente, ¿sí? ¿Qué información voy a tomar yo como referencia de lo que es una pareja? La de mis padres, ¿sí? Entonces, yo como primera información, ¿sí? Que tenga de cómo debería ser una pareja, ¿sí? La voy a tener grabada en mi memoria a través de lo que vivo y vivencio y veo y percibo de cómo es el vínculo de mis papás, ¿sí? Entonces, esa información, ¿sí? Uno que por ahí hoy no la correlaciona, ¿sí? Es una de las primeras informaciones que vamos adquiriendo para ir desarrollándonos en estas temáticas, ¿no? Vinculares. Bien, esto como primera base. El vínculo que vaya teniendo personal con mis padres también va a ir marcando nosotros lo que serían determinadas necesidades y carencias, ¿sí? Quiero que sepan que todos, absolutamente todos, tenemos necesidades y carencias, porque para nuestra percepción y nuestra mirada siempre algo faltó,
¿sí? Entonces, esto no es para conectar ni con el rencor, ni con el juicio hacia cómo nos educaron o lo que nos dieron nuestros padres, sino quiero que comprendan que es algo que se da, ¿sí? Naturalmente, aunque tengamos los padres más bonitos del mundo. Nosotros en algún momento hemos percibido determinada carencia. ¿Por qué? Porque en la primera etapa de nuestra vida estamos en la única etapa del ser humano abiertos a recibir, ¿sí? Entonces, de los 0 a los 12 años estamos ahí para recibir constantemente. Entonces demandamos y lo que estamos en función y totalmente en coherencia con nuestra etapa es recibir. Y claramente hay cosas que no hemos recibido, ¿sí? Y que nos faltan. Y principalmente en determinadas infancias que son bastante más complicadas, no solamente no recibí lo que yo necesitaba, sino que también estuve en una postura, y esto se dio mucho en las generaciones nuestras para atrás, en donde más que recibir teníamos que estar buscando todo el tiempo a agradar a papá y a mamá. O sea, no estábamos tan enfocados en nuestra demanda y en esa necesidad, sino más bien en obedecer, ¿sí? Por cómo era la educación principalmente antes, en donde no se nos preguntaba mucho, en donde había, bueno, lo que hay, ¿sí? Para no entrar ni irme por las ramas, quiero que nos centremos en la carencia, ¿sí? Eso que yo percibí en esa primera infancia, ¿sí? Como carencia que necesité, ¿sí? De esos primeros vínculos, ¿sí? Es algo que al día de hoy me sigue faltando, ¿sí? Es justamente lo mismo, ¿sí? Quizás hemos elaborado alguna herramienta de autoconocimiento, hemos ido incorporando, hemos ido trabajando en esto, pero esa falta, ¿sí? Que tuve en ese primer momento, hoy día, ¿sí? Es lo que yo demando, ¿sí? Entonces nosotros, en esa primera instancia, lo que no tuvimos, vamos a salir al mundo a querer conseguirlo, ¿sí? Pero en vez de darnos eso que nos faltó, lo esperamos del otro, ¿sí? Lo estamos esperando de aquel entorno. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, la clave es entender que todo lo que yo demando de mi entorno es justamente aquello que estoy necesitando. Y la clave es entender que lo que yo necesito y lo que a mí me faltó es mi responsabilidad aprender a dármelo. Y ese es el sentido que tiene la falta, ¿sí? La falta, justamente, el sentido que tiene en nuestra vida es que nosotros, al darnos aquello que nos faltó, no solamente cortamos patrones heredados, familiares, y sanamos al linaje, ¿sí? Abrimos camino, ¿sí? Generando una nueva conciencia y una nueva información a la descendencia, sino que también en ese gesto lo que estamos haciendo es reconectar con nuestra verdadera esencia. El propósito y el sentido que tiene la falta y la carencia en esa primera etapa de nuestra vida es darnos a nosotros esa clave, y ese es el lugar a donde a nosotros nos incomoda entrar, ¿sí? Pero es la clave para lograr reconectar con nuestra alma, ¿sí? Entonces, cuando escuchan por ahí en todo este camino espiritual y en todo este camino de la vida, en donde dicen hay que volver a casa, hay que ir hacia el origen, hay que reconectar con nuestra esencia, el camino es hacia adentro, bueno, todo se refiere a esto, ¿sí? Entender, ¿sí? Que justamente el sentido que tiene darnos aquello que nos faltó es empoderarnos y reconectarnos con nuestra esencia pura, que es claramente única, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que aprender. Cuanto más yo logre, ¿sí? Darme aquello que me faltó, ¿sí? Y cuanto más esté en la responsabilidad y el conocimiento de aquello, ¿sí? Que yo estoy ahí demandando hacia afuera, empezar a dármelo,
automáticamente, ¿sí?, lo que voy a empezar a co-crear es una relación completamente sana conmigo. Y en el gesto de tener y construirme una relación sana conmigo, voy a poder empezar, por resonancia, también a co-crear un vínculo sano, ¿sí? Entonces, es importante entender que lo que yo estoy pidiendo ahí afuera y lo que estoy esperando ahí afuera es la clave, ¿sí?, justamente, que te va a llevar a vos a poder verte. Entonces la vida te pone ahí, ¿sí?, amablemente, por decir la vida, porque en realidad somos nosotros por resonancia y por vibración, por lo que estamos emanando, experiencias, ¿sí?, para que podamos lograr vernos, ¿sí? Los vínculos, el único sentido que tienen, ¿sí?, es que podamos vernos a través del otro. ¿Cómo podría yo saber qué tengo que sanar, qué tengo que integrar, qué tengo que aprender, qué programación es la que me está limitando, si no tengo un otro que me haga de referencia? ¿Sí? Porque es muy fácil estar solo, ¿no? Porque cuando uno está solo, si vive en armonía con su soledad, ¿no?, que no esa soledad que uno, aquella soledad donde uno está penando, sino cuando uno está solo, tiene que decidir por sí mismo, dice, bueno, qué como, qué no como, qué hago, qué no hago, bla, bla, todo muy bonito, porque ahí, bueno, es solo arreglarse con uno mismo en sus horarios y demás. Pero cuando uno empieza realmente a ver qué tanto aprendí, qué tanto tengo esto integrado en lo vincular, ¿sí? Porque cuando salgo a la vida y me vinculo con otro, ahí mismo tengo esa oportunidad todo el tiempo de verme y descubrirme, de verme y descubrirme. El gran problema es que nosotros vivimos viéndonos separados y creyendo que lo que yo estoy viendo no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Y más aún, el otro, el entorno y el exterior es el culpable de lo que me pasa, ¿sí? Entonces, es importante ahora que estamos entendiendo un poco, vamos a profundizar entonces qué es lo que yo le estoy demandando al entorno. Ya sea en lo laboral, ya sea en lo vincular, pareja, amistad, padres, madres, ¿sí? Aquello que más demando justamente habla de aquello que necesito. Y exactamente eso que yo necesito no me lo va a dar un otro. Tengo que ya desde el vamos a entender que voy a tener ese no delante. El otro todo lo contrario, ¿sí? Entonces, ahí es donde tengo que ir mirando. Por ejemplo, un ejemplo, como para llevarlos a lo más cotidiano. Le escriben un mensaje a una amiga y de repente le cuentan que no están muy bien, que no sé, que tienen un día triste, que están pasando por tal cosa, bla, bla, bla. De repente su amiga mira el mensaje. Ustedes ven que lo vio, pero no respondió nunca, ¿sí? Y se enojan, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un ejemplo cotidiano. ¿Cómo hago para recuperar la proyección ahí? ¿Cómo hago para verme? ¿Qué tengo que ver ahí, sí? Ir entendiendo que las emociones son la clave para que nosotros podamos ir entendiendo qué es aquello, ¿sí?, que tengo que integrar. Es difícil a veces entender y saber qué es lo que hay en nuestra mente, porque la mente es muy volátil, tenemos muchos pensamientos, van y vienen, pero el sentir, ¿sí?, es la clave, porque el sentir lo sentimos, lo vivenciamos con el cuerpo, entonces llama más la atención y nos invita a ver, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿sí?, si yo me enojo porque esa persona no me respondió, ¿sí?, en este momento que yo le escribí y vio el mensaje, ¿sí?, lo que yo estoy proyectando ahí justamente es una herida, ¿sí?, de
no soy vista, no soy reconocida, no le importo, ¿sí? Tengo que aprender a mirar un poquito más allá de qué es lo que me enojó. Ir entendiendo que siempre que se activa el enojo hay una necesidad insatisfecha, ¿sí? Una necesidad insatisfecha ¿de quién? Propia, ¿sí? Simplemente mía. Entonces, cuando yo puedo mirar esto y decir, ok, me enojé y empezar a ver qué tengo que mirar acá, voy a darme cuenta, ¿sí?, que me puedo haber enojado claramente por la situación, tomo esto y digo, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué necesidad ahí mía no se satisface? ¿Sí? Y ver esa necesidad. Y voy a ir mirando atrás y seguramente esto, ¿sí?, también me pasaba en esa primera etapa de la vida, ¿sí?, en donde quizás yo me sentí que no me escuchaban, que no me atendían lo suficiente, ¿sí?, que no era vista, que no era reconocida, ¿sí? Entonces, ir entendiendo, ¿sí?, que para que yo haya leído ese mensaje y me haya enojado, claramente hice una interpretación y una suposición previa, en donde dije no le importo, en donde dije al final yo siempre estoy para todos y ella mirá, ¿no? ¿Sí? Empezó como a generar toda una interpretación de mi percepción, pero yo lo que tengo que entender es que del otro lado estaba pasando algo, ¿sí? Entonces quizás no tenga nada que ver con eso, quizás la persona no estaba apta en ese momento para responder, quizás abrió el mensaje, se le apagó el celular, quizás pueden haber pasado millones de cosas, o quizás la persona realmente no le interesa, ¿sí?, que también puede ser otra opción. Pero dentro de lo que es entender que si yo tengo enfrente una persona que me está mostrando esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de que me protejan, esa necesidad de que me contengan, justamente es eso lo que yo tengo que recuperar y entender que eso es la clave de las cosas que yo tengo que empezar a ver en mí, ¿sí? Esto es muy general, ¿sí?, porque otras veces puede ser que yo tenga que aprender a poner límites, que yo tenga que aprender a decir, bueno, qué tipo de personas quiero en mi vida, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que se pueden ir dando, porque es muy profundo y muy complejo este tema, pero sí es importante que siempre el otro me está mostrando algo que es para mí, ¿sí? Entonces, cuando me vinculo, yo tengo que entender que siempre que lo hago desde la necesidad, siempre que estoy esperando algo, obtener algo de ese entorno, justamente voy a caer en codependencia. Todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la codependencia justamente viene de ahí. Entonces, vamos a un contexto, por ejemplo, en donde de repente conozco a alguien nuevo, ¿no? Y de repente esa persona se siente atraída por mí. Y uno dice, wow, empieza como todo ese enamoramiento, digámosle, que el enamoramiento no es más que un estado hormonal excesivo en donde estamos como drogados, es decir, viendo algo que no es real. Pero vamos al ejemplo. Esa primera sensación que tiene la persona, ¿sí?, se siente vista, ¿sí?, porque uno ahí se siente visto. Dijo, mirá, le gusté a esta persona, me miró esta persona, atraje a esta persona, me eligió esta persona, ¿sí? Y entonces, claramente, empiezo como a empezar a querer conocer a la persona y de repente me doy cuenta que no me gusta, no me interesa, no tiene nada que ver conmigo, pero sigo, ¿y qué pasa? Yo empiezo a querer vincularme con esa persona y a querer cambiarla, ¿sí? Es como que yo ya me doy cuenta que no tiene nada que ver, que no hay un montón de cuestiones que no, pero sin embargo quiero transformar un no en un sí, ¿sí? ¿Pero por qué hacemos eso? ¿Sí? Si es mucho más fácil ser coherente y decir, no, esta persona no, estoy muy lindo, pero no me interesa para nada, para compartirme. Y seguimos sosteniendo ahí, ¿sí? Seguimos sosteniendo. Bueno, justamente porque lo estamos haciendo desde ese lugar, ¿sí? Entonces es esa necesidad de ser vistos, de ser reconocidos, de ser amados, ¿sí?, que es lo que no tuvimos en esa primera infancia, ¿sí? Entonces
la clave, ¿sí? Que esto se los voy a dejar como un ejercicio, ¿sí? Que empiecen a ver todo aquello que realmente percibieron que les faltó. Y entiendan que al día de hoy eso, ¿sí? Es clave y es necesario que aprendan a dárselo. Entonces, si les faltó protección, ¿sí? Bueno, ok, ¿cómo me cuido? ¿Sí? ¿Cómo estoy con mi autocuidado? Si me faltó escucha, bueno, ¿me escucho? ¿Me estoy escuchando? ¿Me estoy escuchando cuando digo no tengo ganas de ir a ese lugar y voy igual? ¿Eso es escucharme o es justamente hacerme la sorda? Escuchar que no quiero ir igual, ¿sí? Porque la escucha es escucho y acciono en coherencia con eso que escucho, ¿sí? Entonces muchas veces, ¿sí? Nosotros estamos todo el tiempo habitando una incoherencia, ¿sí? Por el mero hecho de querer agradar, de querer buscar algo a cambio, ¿sí? Entonces nos cuesta conectar con ese sentir auténtico y poder comunicarlo. Y creo que esta palabra me lleva de un saltito al pilar de todo vínculo. Todo vínculo, absolutamente todo vínculo, ¿sí? Se sostiene de una comunicación clara, ¿sí? Todo el mundo cree que el amor sostiene, ¿sí? Al vínculo, a las relaciones. Sí, la verdad, la comunicación, ¿sí? Lo que hace que no haya interferencia, lo que hace que podamos realmente lograr entendimiento, lo que hace que podamos vincularnos, porque para todo vínculo hay que lograr una negociación en un punto, ¿no? Es como, ok, yo dentro de mi individualidad y vos en la tuya, ¿cómo hacemos para fusionar estos dos mundos? Estos dos mundos con todo lo que traemos, nuestras heridas, nuestras cuestiones, porque bueno, hago acá un punto y aparte, no tenemos que esperar a sanar todas nuestras heridas o nuestros traumas o nuestras cuestiones para vincularnos, ¿no? En realidad es ser consciente de lo que tenemos para no proyectarlo en el otro, ¿sí? Entonces yo me hago cargo, yo soy completamente responsable de esto que traigo, ¿sí? Entiendo, me conozco, sé, y no le deposito, ¿sí? La responsabilidad al otro de que ni que me haga feliz, ni que me escuche, ni que me atienda, sí, sino que más bien entiendo que yo soy responsable de esto que traigo, el otro también tiene que empezar a asumir la responsabilidad de lo que trae, y en el mientras vincularse, la comunicación va a ser sumamente necesaria, y principalmente esto más que nada cuando quiero co-crear un vínculo de pareja. Un vínculo de pareja requiere de comunicación y honestidad, ¿sí? Pura honestidad de lo que yo tengo acá. Porque lo que nosotros solemos hacer inicialmente, que esto también un poco viene dado de este enseguecimiento que genera el enamoramiento, ¿no? Es que uno cuando está en esa etapa de atracción, que aparte es de nuestra biología primitiva, ¿no? Cuando nosotros tenemos muy ese programa activo, ¿no? De decir, bueno, cuando uno tiene que atraer a otro, ¿sí? Empieza como a mostrar lo más lindo que tiene, ¿sí? Saca ahí todo, inclusive cuestiones que no tiene también. Entonces, ahí en eso es como en un punto uno va haciendo todos esos movimientos y generan una confusión, porque en realidad después uno cuando se topa con la realidad y con la verdad de lo que está ahí, ¿sí? No entiende y empieza a decir qué pasó, ahora cambió, ahora la cosa no es como antes, ¿sí? Antes cuando nos conocimos eras así y ahora, ¿sí? Bueno, porque justamente falta mucho todavía pulir esa parte de la autenticidad y la honestidad. Entonces, cuando yo me muestro como soy, ¿sí? Cuando realmente tengo ese ya vínculo conmigo misma elaborado, ¿sí? Cuando yo ya entiendo que eso que tuve como necesidad y como carencia en mi vida es justamente mi responsabilidad llenar ese vacío y no de otro.
Y cuando yo empiezo a llenar ese lugarcito y empiezo a darme aquello que me faltó, automáticamente empiezo a empoderarme, empiezo a estar tan conectada con mi valor, ¿sí? Con lo que tengo para dar, con mi merecimiento, ¿sí? Que yo no necesito nada de un otro. ¿Se entiende? Entonces yo ya puedo vincularme hacia afuera porque te elijo, no porque te necesito. No te necesito para vivir, no te necesito, ¿sí? En mi vida, pero elijo compartirme con vos. ¿Para qué? Para nutrirme, para expandirme, ¿sí? Entonces desde ese lugar yo puedo crear un vínculo sano y desde el desapego, ¿sí? Porque entiendo que en algún momento esto va a finalizar. Ya sea porque se cumplió un ciclo, porque ya vamos a un nuevo aprendizaje, o porque claramente la vida misma no es, ¿sí? Alguno se va, alguno muere, alguno llega a su fin en esta encarnación, en este ciclo. O sea, no tenemos claras estas cosas, ¿sí? Entonces hay primero que nada ir entendiendo que es fundamental, no puedo atraer a mi vida un vínculo sano, ¿sí? Si yo no tengo un vínculo sano conmigo misma. Entonces, ¿qué estamos diciendo de nosotros mismos? ¿Confiamos en nosotros? ¿Sí? ¿Realmente redescubrimos cuáles son nuestras virtudes? ¿Cuáles son nuestros dones? ¿Qué tenemos para dar? ¿Qué tenés para darle al otro? ¿Sí? Porque la única manera en que vos no le pidas nada al otro es que primeramente que estés bien en coherencia con lo que vos necesitas, sabiendo que vos tenés la capacidad de dártelo y también sabiendo qué tenés para ofrecer, ¿sí? Entonces los vínculos no vienen y caen como gotas de lluvia, sino que en realidad cada persona que llega a tu vida, ¿sí? Tiene algo para vos y es clave para que aprendas a verte. Entonces no hay ni vínculos buenos ni malos, sino necesarios, ¿sí? Cada persona que llegó a tu vida fue necesaria, ¿sí? Y esto es importante también entender, porque a veces claramente, y creo que con la escuela que tenemos, ¿sí? La mayoría de nuestras generaciones, los primeros vínculos no fueron de los más hermosos, ¿sí? Entonces hay que ir entendiendo que bueno, justamente esas primeras experiencias fueron desde ese lugar, porque en esas primeras experiencias nosotros salimos ahí con todo eso que teníamos de información que era completamente ilusoria, ¿sí? Con esa programación de romanticismo, con esa idea de que el otro me tiene que hacer feliz, y de buscar eso en las relaciones. Imagínate si eso es mi felicidad, va a estar en la mano de otro, qué poco sustento, ¿no? Y cómo hago, ¿sí? ¿Cómo hace el otro para sostener eso, aparte, o para retroalimentar eso? ¿Sí? Entonces es clave, ¿sí? Como prioridad empezar a cultivar esa relación con vos, ¿sí? Y empezar a poder ver esto, ¿sí? Este ejercicio que les voy a pasar ahora, a mí me encanta y por eso se lo voy a compartir. Yo lo comparto en talleres o en sesiones que suelo hacer, y es hacer una lista, ¿sí? Tomar a 3 vínculos al azar, ¿sí? Y hacer una división en 3 columnas, en una poner qué me gusta de esa persona, en otra qué no me gusta y en otra cómo me gustaría que fuese, ¿sí? Entonces puedo utilizar el vínculo con mamá, con papá, parejas, con quienes sienta trabajar, y agarro, me enfoco primero en una persona y anoto qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gustaría que fuese, y ahí, ¿sí? Tengo la clave, ¿sí? Una de las claves para poder aprender a mirarme a través del otro, ¿sí? Porque todo aquello que yo vea ahí que no me gusta de la persona, ¿sí? Va a tener correlación directa con aquello que vengo a integrar, ¿sí? Y que está en mí,
¿sí? Que está en mí no quiere decir que yo sea eso, ¿sí? Porque muchas veces se entiende como, y no me gusta que sea violento, y yo no soy violenta. Entonces, en realidad no es que eso que yo veo que no me gusta es exactamente que yo soy así, que está en mí porque yo soy así, sino que está en mí porque está como clave para que yo trascienda. Entonces ahí, por ejemplo, puedo ver, si no me gusta que esa persona sea violenta, ¿sí? Ahí pregunto, bueno, ¿con qué me relaciona esto? ¿Sí? ¿Cómo era papá? ¿Sí? Entonces empiezo a ver, ¿sí? ¿Qué me atrajo a esta persona? ¿Sí? Porque si yo, por ejemplo, tuve un papá violento y ahora estoy con una persona violenta, justamente ahí tengo que integrar, ¿sí? Me queda todavía sanar, ver, profundizar en esa herida que me dejó papá, ¿sí? Que quedó ahí con papá. También otra pregunta que te puedes hacer ahí es, bueno, ¿qué tan violenta estás siendo con vos misma? ¿Por qué? Porque nosotros somos violentos con nosotros mismos a la hora de maltratarnos con nuestros pensamientos. Cada vez que decimos o pensamos que no somos suficientes, cada vez que pensamos que no tenemos, que no somos valiosos, que no tenemos el cuerpo X, que no. Entonces, cuando uno empieza a descubrir esos pensamientos que tienen profundidad, se está dando cuenta que son violentos. Entonces, siempre va a haber una clave para mirar, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio, mirar aquello que no me gusta e ir empezando a buscar justamente qué relación tiene eso conmigo, con mi historia, con mi vida, que me queda sin sanar, qué pasó ahí. Lo que me gusta, en la columna de aquello que me gusta, también eso que veo que me gusta está en mí, ¿sí? Entonces tengo que entender que a veces, inclusive, hay un montón de cosas que tenemos en virtud, que admiramos en otros y que están en nosotros. Yo no puedo ver si no es con mi propia percepción. Entonces todo lo que estoy viendo está dentro de mi sistema de creencias y está dentro de mí. Entonces es importante ir entendiendo que aquello que yo estoy viendo, ¿sí? Ya sea que me guste o que no me guste, son claves para poder verme, ¿sí? Y cuando vamos a la columna donde dice cómo me gustaría que fuera, ¿sí? Ok, esa es la clave y la solución, ¿sí? ¿A cuál? A aquello que no me gustaba, pero aplicado en mí, ¿sí? Entonces me ha pasado con este ejercicio, con personas en sesiones donde por ahí, no sé, el vínculo con mamá no me gusta, que era muy criticona y muy autoexigente. Y después se mira y dice, uy, sí, yo soy en tal ámbito súper autoexigente conmigo misma y todo el tiempo me estoy cuestionando y criticando. Ok, así. Y aviso, no es tan agradable vernos, ¿sí? Porque justamente es lo que no estamos queriendo mirar. Pero si no lo miramos, difícilmente podamos integrarlo y transformarlo. Entonces, claramente eso te lleva a la responsabilidad de muchas cuestiones. Entonces, es algo que en un principio incomoda, pero es totalmente trascendental y liberador, ¿sí? Es liberador el hecho de poder ir integrando estas partecitas en nuestra vida, porque claramente te llevan a ese hogar, a vos, a tu esencia, a conectar con tu alma, ¿sí? Entonces, más allá de todos los vínculos, ¿sí? En nuestra vida, están ahí para que aprendamos a vernos, para que aprendamos a integrar todo aquello que vinimos a transitar, ¿sí? Yo no sé cómo están por acá, espero que, no sé si hay preguntas, me fui hablando. Bueno, espero que, ¿cómo están? ¿Cómo están? Alguien ahí que me dé ahí una manito con un pulgarcito como para decir, ¿seguimos? Van entendiendo, van integrando, van resonando con esta información. Bien, de muchos corazoncitos. Sí.
sé que es complejo, ¿sí? Todo esto y claramente me voy a ir acercando un poquito más seguido por acá para profundizar. Hoy quería hablar en lo que es vínculos en general, pero voy a profundizar en otros live. Específicamente vamos a ir a la pareja, vínculos con hijos, vínculos padres, o sea, vamos a trabajar a poder profundizar los distintos vínculos, porque la idea es que quede claro. Y en este momento que es súper importante, previo al eclipse, ir entendiendo que se está cerrando esto. Entonces, si están atravesando situaciones vinculares con sus parejas, está pidiendo cambio, ¿sí? Está pidiendo una relación ya no desde la codependencia. Es necesario que esto también me viene ahora y les comparto porque lo veo mucho en las sesiones principalmente. No estamos entendiendo qué es una pareja, ¿sí? Entonces, pareja es par, ¿sí? Entonces, cuando estamos en pareja es nuestro par, no es nuestro hijo, no es nuestra responsabilidad, no, yo no soy su hija, ¿sí? Entonces, no nos damos cuenta, pero cuando nosotros, por ejemplo, ocupamos y empezamos a vincularnos y estar ahí en esa pareja, muchas veces estoy ocupando un rol, pero no es de mujer y él no es del hombre, ¿sí? Entonces eso termina generando conflictos a nivel pareja, porque imagínate que si yo me estoy haciendo responsable de mi pareja, en cuidarlo, en enseñarlo, en mostrarlo, en protegerlo, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Estoy criando un hijo. ¿Sí? Y eso a la larga o a la corta termina generando en nosotros inclusive falta de deseo, ¿sí? Porque no me estimula para nada el hecho de tener que hacerme cargo de esta persona. Pero cuando yo hago eso, yo estoy ocupando el rol de mamá. Entonces, ¿qué hago siendo mamá? ¿Dónde aprendí? ¿Sí? Entonces hay muchas claves, ¿sí? Hay muchísimas claves, es genial, a mí me encanta, ¿sí? Porque, bueno, me encanta desde que lo descubrí, antes no, antes lo vivía como todo el mundo, yo pasé por todos, pero bueno, es mucho lo que uno puede ver, ¿sí? Y aprovechar a través de los vínculos y lo hace con conciencia, ¿sí? Entonces lo más importante que me gustaría cerrar hoy como idea, ¿sí? Tomar esto como otro ejercicio. Los dejaba con tarea, lo dejo ahí para el que le resuene y que lo pueda aplicar y ver, porque cuando lo ves en la escritura a veces es como que wow, se muestran muchas cosas. Ver qué me faltó ahí en esa primera infancia. ¿Qué me faltó de mamá? ¿Qué me faltó de papá? Sin ánimos de conectar con el rencor, ¿sí? Ni con reclamos. Uno entiende a esta altura que ellos lo hicieron y entregaron lo mejor que pudieron en el nivel de conciencia y contexto que tenían, y para ser un poco más específica, dieron lo que tenían para dar en base a lo que le dieron. Entonces tampoco podemos pedir mucho, porque inclusive mucho más atrás de donde precedemos nosotros, eran mucho más las carencias, muchísimas más, porque eran hermanos más o menos como 15 en una familia, una madre que tenía que, prácticamente los hijos mayores iban criando a los menores. Venimos mirando un poquito para atrás, había mucho más todavía carencia. Entonces nuestros padres a nosotros nos van a brindar en base a esa conciencia que tuvieron, y tampoco tuvieron mucho, ¿sí? Y esto no es para justificar, pero sí entender que esto es algo que se va hilando de atrás en nuestra vida. Entonces es clave, ¿sí? Como también es clave que comprendamos que nosotros no caemos al azar en la familia que caemos, sino que justamente elegimos ese aprendizaje porque nos iba a proporcionar lo que necesitábamos para hacer nuestra experiencia y trascendencia. Eso justamente que necesitábamos, ¿sí? También incluye a esa falta, ¿sí? Porque a través de la falta
¿sí? Uno vuelve a casa, ¿sí? Es el camino que te va a llevar directo a reconectar con tu alma, ¿sí? Entonces, anoto qué me faltó y empiezo a ver, ¿sí? Que eso que me faltó al día de hoy me sigue faltando y que es importante aprender a dármelo, a empezar a ver cómo hago para darme eso que me faltó. En ese gesto ya no lo voy a reclamar afuera, ¿sí? Si yo no tengo eso integrado en mí, lo voy a demandar afuera. Y todo vínculo que vaya co-creando va a tener una codependencia. Cuanto más integre esto, menos codependencia y más sano va a ser ese vínculo, ¿sí? Entonces, claramente, la clave para tener un vínculo sano es tener un vínculo sano con vos, ¿sí? Entonces, empezar a encontrarte, a ocuparte, a amarte, ¿sí? A escucharte, a verte, a reconocerte, ¿sí? Y en ese gesto que vos empezás a hacer todo ese andar, automáticamente aparece la persona que te vea, que te escucha y que te reconozca, porque vos lo estás haciendo. Somos frecuencia principalmente, entonces emanamos, ¿sí? Entonces, claramente cuando yo estoy en carencia, emano eso y voy a traer eso a mi vida, ¿sí? Otro ejemplo que voy a dejar acá, yo no sé qué hora es, a ver, ya tengo que ir cerrando. Bueno, este ejemplo cortito, que es aquello que yo anhelo de un otro, anotarlo, ¿sí? Y digo, bueno, ok, ¿qué me gustaría como vínculo de pareja? ¿Qué me gustaría dentro de lo laboral? Esos vínculos que quiera yo co-crear y que sean sanos, ¿qué me gustaría? Entonces voy a decir, bueno, quiero un vínculo así, 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 ok, bien. Entonces, ¿qué me falta a mí desarrollar para poder estar a la altura de eso? ¿Sí? Entonces empezar a entender que empieza por ahí, ¿sí? Empieza por yo ocupar mi lugar, por ubicarme ahí y empezar a también definir, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? Para no quedarme con lo que atraigo y ya porque sí, ¿sí? Y queriendo cambiar eso, sino que no, ¿sí? Me focalizo y me ocupo de ir cultivando ese interior, ¿sí? Y amando ese interior. Y yo digo, enamórate de vos, ¿sí? Enamórate de vos primero. Entonces ahí vas a poder emanar y compartirte desde ese lugar, generando relaciones sanas en todos los ambientes, en todos los aspectos, ¿sí? Bueno, espero haya servido, ¿sí? No quiero que se finalice esto sin despedirme y agradecerles a todas las almitas que estuvieron por acá. Y bueno, nada, espero que sirva, que esté un poquito claro, que se haya logrado ese entendimiento. Cualquier preguntita, cualquier cosa me la pueden dejar después en la grabación abajo, que inclusive puedo utilizarla para hacer otro vivo y profundizar, ¿sí? Y si les sirvió también, me hace sentido que esto llegue y es para ustedes, así que agradezco primeramente el que estuvieran y compartir acá este ratito. Así que les dejo, que tengan una hermosa tarde. Chao, chao.